tardes, hermanos, hermanas, sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que puede estar con nosotros en esta tarde, ¿verdad? Es un día para orar, para alabar, para escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros todos los días y pues gloria a Él por este nuevo día. Y para comenzar, hermanos, hermanas, vamos a cantar así en nuestros hogares, en nuestros trabajos o donde quiera que nos encontremos, hermanos. Hermanas, el himno número 35, Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia eterna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a tú viniste, porque tú diste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén, amén. Antes de continuar, hermanos, hermanas, vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios bendiga oficialmente este servicio. Puede cerrar sus ojos e inclinar su cabeza. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos, Señor, confiar plenamente que aunque todo esté difícil, Señor, tú permaneces fiel, Señor, y tú eres atento, Señor, a las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar de alguna manera juntos, Señor, y podemos estar escuchando de tus verdades, de tus bondades, de tus virtudes, Señor, y cada cosa que demuestra lo grande y misericordioso que eres para con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que, Señor, tu Espíritu Santo obre en esta tarde con nosotros y con los hermanos que estén escuchando, Señor. Cualquiera persona que esté escuchando, Señor, te pedimos que escuche la voz de Dios, Señor, a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, haga ver, Señor, en cada uno de nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, Señor. Te pedimos que estés con el predicador en esta tarde, Señor, que tú lo llenes de tu palabra, Señor, y que lo hagas, Señor, guiar a tu pueblo por el camino que tú anhelas que andemos, Señor. Te pedimos todo eso y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanas, hermanos, otro himno aquí enseguidita, el himno número 86, Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. No
Amén, amén. Vamos a cantar, hermanos, hermanas. Ahora sí, unos 2 coritos antes de dar el espacio para oración y para petición. Bueno, no, para las peticiones que nos trajeron a través de esta semana, ¿verdad? Por medios electrónicos y también, pues, la enseñanza, ¿verdad? De la carta del 1 Corintios capítulo 15. Vamos a cantar así en nuestros lugares, hermanas, hermanos, el corito número 75, Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Vamos a cantar por último, hermanas, hermanos, el corito número 108. El corito 108 es el Salmo 63:1. Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde agua no hay.
hermanos, hermanas, el espacio para las peticiones de oración. Dios les bendiga. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Pues vamos a empezar nuestro culto y vamos a empezar con las peticiones, hermanos. Este, recuerden que pueden mandar las peticiones, cualquier necesidad que tengan, pues hay que estarlas trayendo a la iglesia para que podamos estar orando los unos por los otros. Generalmente usamos este culto para orar, pero pues en este tiempo atípico, pues lo tenemos que hacer así. Entonces, si usted tiene alguna necesidad, si usted quiere que oremos por algo en especial, pues solo comuníquese con Pepo o conmigo o lo pueden poner en el chat y vamos a estar orando por ustedes. Quiero que oremos en esta tarde, hermanos, pues la petición de la hermana Conchita. La hermana Conchita siempre tiene a su familia en su corazón y siempre está pidiendo por la familia que tiene allá en Estados Unidos. Y vamos también a orar por el sobrino de la hermana Wendy. Él también tiene alguna necesidad. Y vamos a estar orando también, hermanos, pues porque el Señor permita que pronto podamos estar nuevamente de regreso en la iglesia para poder congregarnos, para poder estar intercediendo los unos por los otros, pero también para tener comunión entre nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta tarde, gracias porque nos permites pues estar como iglesia, Señor, abriendo tu palabra, Señor, para poder pues sacar lo que tú nos quieres dar, Señor, ver lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Pero antes quiero darte las gracias, Padre, por este día, darte las gracias, Señor, por tu provisión, Señor, porque, Padre, tú nos das lo que necesitamos. Gracias por nuestros trabajos, gracias por la salud, Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias, Padre Santo, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Santo, el regreso de tu congregación, ponemos en tus manos el regreso a las iglesias, Señor, ponemos en tus manos el regreso pues a la vida normal, Padre Santo. Te pongo en tus manos esta enfermedad que anda, Señor, ayúdanos, Señor, solamente tú puedes controlar esto, Padre Santo. No sabemos cuál es la razón que tú lo permites, pero debe ser una razón buena, Señor. Gracias por todo lo que haces durante todo este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. Te los pongo en tus manos, te pongo en tus manos sus necesidades, Señor. Te pongo en tus manos, Padre Santo, aquellas peticiones que tú sabes que tienen, Señor. Tú las conoces, tú eres omnisciente y tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, pues yo los pongo en tus manos la necesidad de la hermana Conchita, pongo en tus manos a su familia allá en Chicago, Padre Santo, pongo en tus manos también a su familia en Chihuahua y te la pongo en tus manos a ella, Señor. Pongo en tus manos, como te dije, Padre Santo, al sobrino de la hermana Wendy, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y pongo en tus manos, Padre Santo, este último capítulo en el libro o carta a los Corintios, Padre Santo. Gracias por lo que pudimos aprender durante todo este tiempo de esta carta que escribió el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a que este último capítulo, Señor, estos últimos capítulos que quedan, Padre Santo, pues también sean de gran beneficio para tu iglesia, Padre Santo. Gracias por tu ayuda, gracias por estar con nosotros, gracias porque eres un Dios misericordioso que tienes piedad de tus hijos y que, Padre Santo, tienes control de nosotros, Señor. Gracias porque nos tienes en tu mano, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, estamos ya en casi el último capítulo, podríamos decir que ya es el último capítulo
la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Una de las características de esta carta es que tiene muchos temas. Y tiene muchos temas porque son preguntas específicas. La iglesia hizo preguntas de diferentes temas y esta carta lo que el apóstol Pablo está haciendo es contestarla. Así que este último tema tiene que ver con el Evangelio, hermanos. Tiene que ver con la resurrección. Por tanto, es muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Pues porque es la forma en que Dios salva a su pueblo. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es decir, a través del Evangelio, Dios está salvando a las personas, está salvando a todos aquellos que Él ha escogido para salvación. Entonces, el Evangelio, el plan de Dios para rescatar a sus criaturas que no quieren nada con Él, que no le buscan, pero a través del Evangelio, Él cambia vidas, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Decíamos la semana pasada que el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es el plan de salvación, un plan que se llevó a cabo a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y uno lo planeó, el otro lo ejecutó, y el Espíritu Santo es que pone la convicción en cada uno de nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 1:1, busque ahí en su Biblia. Primera de Corintios 15, perdón, y vamos a empezar en el 1. 15:1. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, vamos a poner un poquito de contexto para entender por qué tenían problema los corintios con la resurrección. Aunque ellos eran cristianos genuinos, Pablo les llama hermanos, así que ellos ya habían creído el evangelio. Pero recordemos que ellos eran griegos. Corinto era una ciudad que pertenecía al mundo griego, en ese tiempo grecorromano, y los griegos, hermanos, pues no creían en la resurrección. La mayoría de los filósofos, Platón principalmente, consideraba que el cuerpo era una prisión, veían la muerte como una liberación de esa esclavitud. Ellos decían, el cuerpo humano no aprovecha para nada, lo importante es el espíritu, y por eso el dicho de comamos y bebamos y mañana, porque mañana moriremos, ¿verdad? Porque ellos decían, pues, lo que importa es el espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos veían a la resurrección como volver nuevamente a ser prisioneros del cuerpo. Entonces no le tomaban ellos, era impensable para ellos, ¿verdad? Este pensamiento ascético y mundano, pues estaba también presente en la iglesia, ¿verdad? Porque recordemos que, pues, esta iglesia estaba principalmente principalmente eran griegos, ¿verdad? Entonces, pues necesariamente que el pensamiento griego estaba presente
en la iglesia. Entonces Pablo tenía que enfrentar este tema tan espinoso de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección, hermanos, tiene implicaciones doctrinales muy, muy importantes. La resurrección es sumamente importante porque si la resurrección no se llevó a cabo, entonces no hay salvación. Si Cristo no resucitó, nosotros seguimos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque entonces no hubo un pago. La resurrección lo que hace es validar que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces existen tres alternativas en cuanto a la resurrección. Número uno, pues los apóstoles proclamaron una estafa, un fraude, ¿verdad? Si dijéramos, no, pues no fue cierto, pero hermanos, ¿quién va a dar su vida por algo que no es cierto? Nosotros sabemos que todos los apóstoles sufrieron, fueron mártires del Evangelio. Entonces, nadie en su sano juicio va a dar su vida por algo que no es verdad. Número dos, ellos fueron engañados. O tres, es la verdad. En cualquiera de los dos primeros casos, pues no deberíamos prestar oídos al Evangelio. Pero si el Evangelio es cierto, entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención. Como decía el escritor de Hebreos, necesitamos prestar atención, mucha atención en el Evangelio, porque el Evangelio es más grande que la ley y es más grande que todo lo que el Señor había dicho anteriormente a los patriarcas. Así que Pablo va a tratar este tema y lo va a hacer respondiendo algunas preguntas. La pregunta número uno, hermanos, que el apóstol Pablo se hace, ¿resucitan los muertos? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, esta verdad es fundamental. Y para contestar esta pregunta, ¿resucitan los muertos? Pues él va a hacer tres preguntas. O más bien va a dar tres pruebas de que sí hubo una resurrección. ¿Cuál es la prueba número uno? Bueno, pues la prueba número uno es las vidas cambiadas. Dice el 15:1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces Pablo les había predicado el mensaje del evangelio, ellos habían creído y sabemos que habían creído porque ellos se reunían y porque Pablo les llama hermanos. Y tenían ciertos diferentes tipos de problemas como los tenemos usted y yo. Eh, el diablo siempre busca la forma de hacernos caer por aquí o por allá, pero la realidad es que el evangelio ha cambiado nuestras vidas. Ya no somos las mismas personas que éramos antes de conocer el evangelio. El evangelio, hermano, significa vidas transformadas, vidas cambiadas. Aún estamos luchando en diferentes áreas de nuestra vida, pero ya no somos las mismas personas de antes, ¿verdad? Hemos cambiado, si la conversión fue genuina, estamos en un proceso de ir madurando en el camino de la salvación, pero hay un cambio. Vidas cambiadas validan el mensaje del Evangelio. Y esa es la primera prueba que da el apóstol. Prueba número 2 dice, murió por mis pecados conforme a las escrituras. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he señalado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Mire, lo primero que Pablo dice no es que Jesús murió para que yo viva feliz o que tenga prosperidad o que me vaya bien en la vida o que tenga un nuevo trabajo, que tenga una mejor vida o mejor trabajo, sino que dice que murió ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Este es el punto clave. Cristo murió por mis pecados. ¿Por qué?
Porque el pecado es el más grande problema que tiene el ser humano. El pecado, hermanos, causa separación del Creador y de sus criaturas. Entonces, el problema más grande que nosotros teníamos era el pecado. El pecado acarrea ¿qué? La muerte, ¿verdad? Entonces, ese era nuestro problema más grande y dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestro pecado. Cristo murió para solucionar el problema tan grande que existía, ¿verdad? Ahorita estamos pasando por una enfermedad muy mala, pero esa enfermedad, hermano, solo nos quita la vida, pero el pecado nos causa separación. El pecado es la segunda muerte, causa la segunda muerte y esa sí es terrible porque esa es espiritual. Ahorita yo puedo morir, pero yo sé que voy con el Creador. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Pero si Cristo no hubiera muerto por mí, yo no tendría ninguna esperanza. Si yo no he recibido por fe este sacrificio, si yo no creo en el sacrificio que el Señor Jesús hizo por mí y me muero, pues voy directo a una eternidad sin Dios. Entonces el pecado es peor que cualquier enfermedad. Y este es el punto clave. Cristo vino a eso, a solucionar el problema más grande que teníamos, ¿verdad? El pecado es una barrera que nosotros no podemos sortear. No podemos nosotros por medios humanos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera queremos, hermanos. El pecado hace que nuestro espíritu no busque a Dios, que se le esconda a Dios. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Esconderse de Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado hace que ni siquiera nosotros intentemos solucionarlo. Entonces, estábamos en un problema muy grande y Cristo vino a ponerle punto final a ese problema, pero a un costo muy grande, ¿verdad? Le tocó a él pagar por los pecados que todos aquellos que le reciben han cometido. También Pablo dice que Jesús murió conforme a las escrituras. Ahora, ¿cuáles escrituras? Pues conforme al Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento se está escribiendo en ese tiempo, así que las escrituras hablaban del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos encontrar en el Antiguo Testamento que habla del sacrificio? Bueno, pues parte de no, se me fue la palabra. Todos los sacrificios, perdón, que se hacían de animales, todos estos sacrificios apuntaban a Cristo, ¿verdad? Si leemos Levítico 16, ahí vamos a ver que habla de todos los sacrificios que se hacían y todos estos sacrificios eran porque el pueblo pecaba y Dios instituyó una forma de que ellos pudieran estar bien delante de Él por medio de sacrificios de corderos, ¿verdad? Isaías 53 también nos habla de el sacrificio tan grande que tuvo que hacer Jesucristo. Si leemos todo el capítulo de Isaías, pues nos está hablando de ese sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer. Isaías escribió 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, pero desde el Antiguo Testamento ya se nos está hablando de este sacrificio. También en el Antiguo Testamento encontramos la resurrección de Jesús al tercer día. ¿Dónde lo encontramos? ¿Se acuerdan, hermano? ¿O dónde hay un tipo de ese resurrección? Lo estuvimos viendo lo estuvimos viendo ahí en la iglesia, Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jonás? Mateo 12, 38, 40, vamos a leerlo.
En Mateo 12, 38, 40 dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos que el plan de salvación, pues no le era oculto al Señor. El Señor sabía a qué venía. Él sabía que iba a sufrir, pero fue algo voluntario, hermanos. Él se despojó a sí mismo voluntariamente. Eh, Estamos ahorita en la carta de Hebreos y vemos que el autor está hablando de que los ángeles son superior a las personas y Jesús por un tiempo tuvo que ser inferior a los ángeles, porque él se despojó de su gloria para poder identificarse con nosotros, para poder sufrir lo que nosotros sufrimos, para poder sufrir por nosotros, ¿verdad? Entonces aquí vemos que todo esto que el Señor pasó fue algo voluntario, algo que él lo hizo motivado en el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesús, hermanos, es bien importante porque valida la deidad de Jesús. O sea, él dijo, yo soy Dios y voy a resucitar al tercer día, y sucedió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido eso? Pues hubiera sido como cualquier otro pecador, ¿verdad? También valía las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento de Jesús. O sea, valida la palabra de Dios, ¿verdad? Hechos 17, 1 al 3, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Digo Lucas, perdón. No, Hechos 17, 1 al 3, pero Lucas es el que está, el escritor. Es que he dicho Pablo. Dice, pasando por Antípolis, Antif- Antifípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo acostumbraba y fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús a quien yo os anuncio decía, Él es el Cristo, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento hablaba de los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, pues ahí vemos todos los sufrimientos que tuvo que pasar, y en los Salmos, el Salmo 22 habla mucho acerca de los sufrimientos, y vemos también que habla de que no iba a haber corrupción también, no iba a haber corrupción en Cristo Jesús. También la resurrección de Cristo autentica sus propias afirmaciones que resucitaría al tercer día. Señor Jesús también lo dijo, Marcos 8:31. Marcos 8:31, hablando del Señor Jesús, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, ¿verdad? Entonces vemos que la resurrección, pues, también nos dice que es cierto lo que el Señor Jesús dijo. También, ¿qué hace la resurrección? Pues también testifica del inmenso poder de Dios, ¿verdad? Creer en la resurrección es creer en Dios y creer que Dios existe, que Él creó el universo, que tiene poder sobre la vida y que tiene poder sobre la muerte. Qué triste sería, hermanos, tener un Dios en una tumba, como lo tienen algunas religiones. Usted puede ir a Jerusalén y no va a encontrar la tumba del Mesías. ¿Por qué? Porque Él no está ahí. Él está a la diestra de Dios
intercediendo por su iglesia y siendo el sumo sacerdote. Entonces, esa es una ventaja muy grande la que tenemos. Entonces, la resurrección testifica que Dios puede levantarnos de la tumba, ¿verdad? Como levantó a su Hijo, un día nos va a levantar a todos nosotros. Porque imagínense, si Jesucristo no hubiera resucitado, pues qué esperanza tendríamos nosotros, ¿verdad? Seríamos, como dice aquí el 1 de Corintios, dignos de lástima, ¿verdad? Entonces, prueba número 3, Cristo fue visto por muchos testigos. 15:5 dice, si se le apareció a Cef, pues a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y otros ya duermen o otros ya murieron. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estos testigos de los que está hablando estaban vivos en ese tiempo. Muchos estaban vivos, otros, dice ahí, ya habían muerto. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo era el hermano de Jesús, que no creía en Jesús hasta un tiempo, ¿verdad? Ya después de la resurrección, él llegó a ser uno de los grandes líderes en la iglesia. Y al último de todos, dice el apóstol, como un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, después de la resurrección, muchos creyentes fueron testigos de esta resurrección. Lo vio Pedro, lo vieron los 12 apóstoles, lo vio Santiago y lo vio, dice el apóstol Pablo, él. Ahora, dice ahí, más de 500 hermanos también tuvieron ese privilegio de ver al Señor resucitado. Y como les dije, esto recordemos que cuando se escribió estaban ahí todavía muchos de los testigos. O sea, en ese tiempo se podía, ¿cómo se dice? Afirmar, ¿verdad? Entonces, algo importante es que el apóstol Pablo dice, yo fui el último. Ahora, recordemos, hermanos, que cuando el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo, él iba en busca de creyentes para llevarlos a la cárcel y otros para llevarlos a la muerte. ¿Cómo podemos explicarnos nosotros, hermanos, que un hombre con un pensamiento así cambie? Porque el apóstol Pablo, después de ser perseguidor, ahora era el perseguido. Él sufrió mucho, lo dejaron por muerto en diferentes ocasiones. ¿Qué puede hacer que una persona cambie de esa manera? La convicción, hermanos. Cuando él perseguía a la iglesia, él estaba seguro que estaba haciendo las cosas bien. Cuando se le apareció el Señor Jesucristo, se dio cuenta que estaba mal y que iba en camino incorrecto. ¿Qué hizo? Rectificó. ¿Por qué? Porque él era un hombre que amaba a Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios cuando perseguía a la iglesia. Se dio cuenta que no, ahora él sufre persecución, pero porque él ya sabe el camino correcto. Ahora él tiene su mirada en el Señor Jesús. ¿Quién puede hacer un cambio de esos, hermanos? Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo. Por eso les decía que una de las muestras de la resurrección es vidas cambiadas. ¿Quién puede cambiarnos de esa manera? Solamente el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, tiene muchas consecuencias el no creer en la resurrección. 15:12, vamos a verlo. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Les digo, el pensamiento griego. Porque si no hay resurrección, los muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y también vana nuestra fe.
es decir, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dicen los apóstoles, dice el apóstol, entonces nosotros andamos arriesgando nuestra vida de a gratis, dioquis, porque Cristo no resucitó, entonces, ¿qué necesidad? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, no hay ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Y como estamos en nuestros pecados, el día que nosotros partamos, vamos a ir a condenación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecha. Si no hubiera la resurrección, si todo lo que nosotros esperamos fuera aquí en esta vida, pues qué triste, porque sabemos que aquí en el mundo pues hay aflicciones, hay sufrimientos, hay tristezas, hay dolor. Y si eso es todo lo que hay, pues qué triste, ¿no? Pero nosotros estamos esperando una vida mejor, donde ya no va a haber lloro, ya no va a haber llanto y vamos a estar con nuestro Creador. Amén. Entonces, qué triste sería. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de negar la resurrección de Cristo? Pues si no hay resurrección, Cristo no resucitó y todavía estaría Él en la tumba. El apóstol afirma que nuestra predicación resultaría vana y terminaría en muerte. De la misma manera, nuestra fe sería vana y sin valor porque no sería diferente a las demás religiones, ¿verdad? Estaremos igual que los budistas, igual que los islámicos, viviendo una vida aquí, pero sin esperanza futura. Y qué triste sería eso. Además, los apóstoles dieron un testimonio inexacto de un mensaje inventado, proclamar algo que no fue cierto y su afirmación sería falsa y hubieran dado su vida inútilmente. Porque nomás Juan fue el único que no murió como mártir, pero todos murieron y de formas terribles. A unos les cortaron la cabeza, a otros los aserraron, a otros los crucificaron. O sea, muertes muy terribles. Y por nada, hermanos, ¿se imagina qué triste? Todos aquellos que murieron en el circo romano, siendo alimento para las fieras. Pero sabemos, hermanos, que Cristo sí resucitó. Amén. Los que murieron en Cristo, dice el apóstol, hubieran perecido como perros porque al morir todo acaba, no habría nada más. Dicen los griegos, comamos, vivamos y mañana moriremos. Ellos decían, todo lo que hay es lo que vemos, aquí y ahora. El pensamiento que tiene ahora la gente es el mismo pensamiento que está ahorita. Vamos a darle vuelo a la hilacha porque quién sabe, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta que Cristo resucitó y que esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Nosotros sabemos que como el Padre resucitó a Cristo, así nos va a resucitar a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que Él es las primicias, Él fue el primero en resucitar, pero recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿qué significan las primicias, hermanos? La primicia era lo primero de la cosecha, pero cuando se llevaba al templo era bendecida esas primicias y eso hacía que toda la cosecha fuera bendita. Así que Cristo es las primicias y todos los que han confiado en Él están bendecidos, porque las primicias fueron benditas. Por último, seremos dignos de compasión
por tener esta creencia. Si no fuera cierta, estaremos siguiendo una ilusión que nada ofrecería. Y todo esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que si ustedes no creen en la resurrección, pues entonces ¿a qué vienen a la iglesia? Porque están perdiendo el tiempo. Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecha. Sí. Quiero ver un pasaje, nomás. A ver si- Hechos 2:22, hablando del Señor Jesucristo. Dice, varones israelitas, oíd palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque él nunca pecó, hermano. La paga del pecado es muerte y él no pecó, él no le debía nada a la muerte. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Y aquí vemos otra vez una profecía del Antiguo Testamento donde nos dice que el Señor Jesucristo no iba a haber corrupción. Que Él, por el hecho de que no pecó, la muerte no podía retenerlo. No podía retenerlo porque Él era Dios, hermanos. Porque Él vino y murió por nuestros pecados. Pero al pagar la cuenta, la muerte ya no tenía nada con él. Aparte que este sacrificio que el Señor hizo es lo que hace que el diablo tampoco ya no pueda hacer nada con nosotros. La muerte perdió su aguijón, hermanos. La cruz fue la muerte de la muerte. Entonces, es algo glorioso lo que el Señor nos enseña a través de la resurrección. Y tiene mucho, mucho que ver. Hoy esta tarde solo vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a seguir con el mismo tema, hermanos, porque es un tema extenso que no lo podemos cubrir en poco tiempo, pero vamos a extenderlo la próxima semana. Dele una lectura a todo el capítulo 15 para que se empape un poquito más y el próximo miércoles vamos a profundizar y a terminar ya con este libro. Ya tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos con Corintios, hermano? ¿Medio año? Sí, hemos ido poco a poco, pero la realidad es que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Es un libro sumamente enriquecedor y es un libro que nos ayuda a las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias sufren de dolencia, ¿verdad? No estamos bien, no hay iglesias perfectas y esto nos ayuda a aprender, a rectificar aquellas cosas que necesitamos cambiar. Vamos a orar para terminar, hermanos. Eh, Incline su cabeza y vamos a orar. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias Padre por esta tarde, gracias Señor por abrir esta casa, Señor, para que de aquí salga tu bendita palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Santo, a todos mis hermanos que están oyendo este mensaje, este estudio, Señor. Padre, gracias porque resucitaste, Señor. Gracias porque veniste a morir por nosotros, Señor. Gracias por todo esto que tú hiciste por nosotros, Señor, sin que nosotros lo mereciéramos, Padre Santo.
porque aun siendo enemigos tuyos, Padre Santo, tú veniste y moriste por nosotros. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Te damos la gloria y te damos la honra solamente a ti, Señor, porque tú la mereces, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.